allá del mito emocional, un espacio donde cuestionamos aquello que damos por hecho sobre nuestras emociones. Desde siempre hemos escuchado que las mujeres somos más emocionales o empáticas que los hombres. Está en las canciones, en las películas e incluso en los consejos familiares. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde viene esta idea? ¿Realmente sentimos diferente o hemos aprendido a hacerlo según lo que la sociedad espera de nosotros? En este programa exploraremos si las diferencias emocionales entre hombres y mujeres tienen una base científica o si más bien son el resultado de una construcción cultural que se ha transmitido y reforzado con el tiempo. Acompáñenme a descubrir qué hay más allá del mito emocional. ¿Son las mujeres realmente más emocionales y empáticas que los hombres o esta idea responde a una construcción social que ha sido transmitida y reforzada a lo largo del tiempo? Desde pequeños nos enseñan a sentir distinto. A las mujeres se les permite llorar y expresar cariño, mientras que a los hombres se les pide ser fuertes y no mostrar lo que sienten. Con el tiempo, eso crea la idea de que las emociones tienen género. Pero, ¿y si no es así? Quizás no se trata de quién siente más, sino de cómo nos enseñaron a expresar lo que sentimos. En un momento conoceremos qué dicen diferentes fuentes sobre esto. Según la investigadora Childs Solmis 13, la idea de que las mujeres son más emocionales que los hombres no tiene una base biológica sino cultural. Desde la infancia aprendemos a expresar o reprimir ciertas emociones según nuestro género. A las niñas se les permite llorar o mostrarse sensibles, mientras que a los niños se les enseña a contenerse. Así, lo que creemos una diferencia natural es en realidad un estereotipo aprendido y reforzado por la sociedad. CGI 2016 realizó un análisis que reunió más de 200 estudios sobre las diferencias emocionales entre hombres y mujeres. Sus resultados mostraron que no existen diferencias significativas en la intensidad con la que sentimos las emociones, pero sí en cómo las expresamos públicamente. Estas diferencias no son universales, dependen de la cultura, la época y las normas sociales que nos enseñan qué emociones debemos mostrar según nuestro género. Esto es lo que tienen para decirnos estos autores. Ahora daremos paso a dos grandes incógnitas de este fenómeno. ¿Es esto determinado por un factor biológico o por un factor social? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres suelen ser más expresivas emocionalmente y los hombres tienden a mostrarse más racionales? Bueno, esto tiene mucho que ver con la biología y principalmente con las hormonas. En los hombres, la testosterona ayuda a mantener la calma y el control, pero también puede reducir un poco la reactividad emocional. Aún así, estudios recientes han demostrado que no disminuye su capacidad para comprender lo que sienten los demás, solamente cambia la manera en cómo lo expresan. En cambio, en las mujeres, las hormonas como el estrógeno y la progesterona activan más la amígdala y otras zonas del cerebro relacionadas con la emoción, lo que hace que sientan y conecten de una forma mucho más intensa con ellas. Y aquí también entra la oxitocina, la famosa hormona del amor, que potencia la empatía y las conductas del cuidado. Finalmente podemos decir que nuestras hormonas influyen mucho en cómo vivimos y nos expresamos en temas emocionales, pero no nos definen. Todos, sin importar el sexo, podemos y tenemos la capacidad de sentir, conectar y empatizar con las demás personas y seres que nos rodean. Así es, Gaby. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectar emocionalmente con los demás, independientemente de nuestra condición biológica a la hora de nacer. Entonces, si alguna vez has escuchado la frase que las mujeres somos más emocionales o empáticas que los demás, y crees que esto es solo un estereotipo o lo crees cierto, más allá es un poco más complejo. Un estudio publicado por Chris Morris y su equipo en 2014 en la revista Neuroscience and Behavior Review analizó cómo hombres y mujeres procesan las emociones y encontró que, en promedio, las mujeres muestran una mayor actividad en áreas cerebrales relacionadas a la empatía y al procesamiento emocional. Sin embargo, esto no llega allí. Ojo, no significa que las mujeres nazcan más emocionales. En realidad, la sociedad juega un papel fundamental y enorme. Desde pequeñas a las niñas se les enseña a reconocer las emociones de los otros, a ser más expresivas, a que está bien llorar, incluso a que deberían reconocer sus propias emociones como las ajenas. Mientras que a los niños se les enseña a que tienen que contener las emociones, a que está mal de una u otra manera que se expresen tanto emocionalmente porque es sinónimo de debilidad y tienen que resolver los problemas de una manera más concisa y reprimida. Aquí entra un papel fundamental de los roles de género, que nos moldean desde que somos pequeños hasta que somos grandes y empezamos a tomar decisiones que impactan dentro de la sociedad.
Un ejemplo de esto es cuando el demócrata Mandani ganó las elecciones en la ciudad de Nueva York y muchas personas tuvieron opiniones divididas, donde se llegó a decir que las mujeres, por su mayor expresión emocional o empatía, eran más manipulables y por lo cual no deberían tomar decisiones tan importantes como decidir el gobierno de esa ciudad, algo que sucedió muy similar dentro de las decisiones que ocurrieron al interior del país en las elecciones del gobierno actual. Aquí es donde nos damos cuenta cómo los roles de género juegan un papel fundamental. Entonces, más que una condición absolutamente biológica, hablamos de una construcción social que refuerza y legitimiza ciertos modos de sentir y expresar. En pocas palabras, las mujeres no son más emocionales por naturaleza, sino que nuestra cultura las ha formado para que éstas conecten emocionalmente con los demás, a diferencia de los hombres. Así que, ahora con esta información, vamos a ver cómo desde una perspectiva psicológica y algo un poco más empírico, podemos sustentar o no esta premisa. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la creencia de que las mujeres son más emocionales o empáticas que los hombres se entiende como el resultado de un proceso de aprendizaje social y de distorsiones cognitivas, que influye en cómo las personas perciben y atribuyen emociones según el género. En primer lugar, desde la perspectiva conductual, estas creencias se adquieren por medio del aprendizaje por observación y por medio del reforzamiento social. Desde edades tempranas, los niños y las niñas son expuestos a modelos culturales que determinan o asocian ciertos comportamientos con ciertos géneros. En las niñas se refuerza de manera positiva la expresión emocional, mientras que en los niños se castiga esta misma expresión emocional. Este patrón de reforzamiento diferencial a largo plazo no solamente influencia a la conducta observable de niños y niñas, sino que también establece la idea de que las mujeres son naturalmente más empáticas. En realidad son conductas aprendidas y mantenidas por el contexto social. Este enfoque nos va a decir que el origen o como tal, la adquisición y mantenimiento no se va a dar por el origen biológico, sino que va a ser meramente por el aprendizaje. En este caso nosotros no nacemos sabiendo cómo expresarnos emocionalmente, sino que es por medio de los castigos, refuerzos y de la misma observación que se va a dar la adquisición del aprendizaje y la emisión o no de ciertas conductas. En este caso, si una niña asocia el hecho de expresarse con apoyo y reconocimiento, va a mantener esta conducta por medio de refuerzos positivos, mientras que si lo vemos por el lado del niño, va a recibir más castigos negativos que van a mantener la conducta de aislarse o incluso de no expresarse emocionalmente. Por ende que por medio del aprendizaje es bien visto que la mujer simplemente sea sensible y empática, mientras que es más bien visto que el hombre muestre siempre una actitud de fortaleza y de autocontrol. Por ende, no significa que la mujer sienta más o que el hombre sienta menos, sino que han aprendido y han adquirido estas conductas de manera diferente, en donde para la mujer es mucho más aceptable e incluso valorado, y de la misma forma es más valorado que el hombre sea más frío, porque por medio de los castigos negativos se ha dado cuenta que expresarse no es seguro o incluso no es socialmente aceptado. Y ahora, ¿cómo verlo desde un enfoque sistémico? Teniendo en cuenta que todo parte de un sistema de relaciones, podemos entender que no es únicamente ver cómo se siente o cómo se expresa la persona o el sujeto, sino que se tiene en cuenta su sistema de relaciones familiares, culturales y también las dinámicas sociales que dan forma a su manera de expresar y también de sentir. Es por eso que específicamente en nuestra cultura colombiana, desde que somos niños, a las niñas como tal, se les enseña o se les inculca a que está bien llorar y expresar sus emociones. En cambio, los niños simplemente tienen que aguantarse o simplemente no demostrar lo que sienten, porque eso no es correcto en un niño. Por lo tanto, también los roles de la madre es de protectora, de cuidadora y como tal de consoladora. Por eso cuando ya se sale de ese rol está muy mal visto como tal de manera cultural. Incluso también el rol mismo del padre, ya que él es el que tiene que proveer y el que tiene siempre que tener una actitud rígida
ante ciertas situaciones. Y es por eso que estas reglas familiares y sociales crean patrones de creencias y de comportamientos que se repiten de generación en generación. De esta forma, cuando decimos que la mujer es mucho más emocional que el hombre, estamos describiendo un rol familiar y cultural, más no una verdad biológica per se. También tenemos en cuenta que la emocionalidad no únicamente pertenece al género, sino al equilibrio de este sistema, en donde por ende, mientras uno se expresa más emocionalmente, el otro se va a reprimir más. Y por ende esto sigue alimentando un equilibrio y un ciclo como tal en esta dinámica familiar y cultural. Desde el plano cognitivo, la creencia se sostiene por esquemas mentales y distorsiones cognitivas. Las personas interpretan su realidad de acuerdo a estructuras de pensamiento previo, que a su vez actúan como filtros de información selectiva. Así, se tiende a confirmar la información que refuerza o que encaja con esta creencia, lo que nosotros llamamos sesgo de confirmación, y por ende ignorar toda la información que pueda demostrar lo contrario o que pueda poner en duda esta creencia. Como hemos podido observar, nuestra premisa se trata de una frase breve pero contundente, que es capaz de generar una gran diversidad de opiniones. Para este programa decidimos entrevistar a varios hombres y varias mujeres, con el propósito de comprender mejor este fenómeno. Asimismo, los invitamos a todos ustedes a participar en nuestra urna virtual y a conocer los resultados de nuestro trabajo periodístico. ¿En algún momento que las personas dicen que las mujeres son más emocionales que los hombres? ¿Tú qué piensas de esa frase? ¿Crees que es cierta? ¿Crees que no es cierta? ¿Por qué? Yo pienso que sí es cierta. Pues todo depende también de la forma de ser de las personas, del individuo, de su crianza, de su ambiente, de su entorno. Pero pienso que sí, porque en cierta forma la sociedad ahorita ya se ha abierto más, ya han cambiado muchas cosas. Pero desde un principio siempre ha sido o era muy machista. La mujer era muy cohibida. No les dejaban expresarse, les tocaba estar sometidas a lo que ellos quisieran. Entonces no se podían expresar. Ahorita ya ha cambiado un poco estos tiempos, esa forma de pensar. Y yo pienso que sí, ahorita ya se han podido expresar más, ya han tenido más campo, tanto como personas, tanto como profesionales, como ser humano. Ya están siendo más apreciadas. De todas maneras, no deja de haber un círculo que son machistas, son malos, las quieren tener ahí. Pero pienso que poco a poco eso va a ir cambiando. Y sí, de todas maneras, las mujeres siempre expresamos mucho más que los hombres, porque nosotras no nos guardamos cosas. Y si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que gritar, gritamos. Y esa es una forma de desahogarse uno como persona. Entonces yo pienso que sí, mientras que el hombre se cohíbe más, le da pena, le da vergüenza, o de su mismo entorno, como lo crearon diciendo, los hombres no lloran, los hombres no expresan eso porque se creen débiles. Entonces, sí, en cierta forma sí, siempre la mujer ha sido más sensible y más expresiva que los hombres. ¿Consideras que los hombres son más emocionales que las mujeres o al revés? ¿Y por qué? Sí, siempre he considerado que la mujer es más emocional, deja sus emociones siempre sean a flor de piel, todo el mundo puede verlas. En cambio el hombre siempre intenta esconderla más o intenta que sea en un lugar más privado o simplemente no lo hace. Entonces siempre es la perspectiva que he tenido desde niños. Entonces es más como socialmente nos han guiado por una línea o por la otra. Entonces, considero que sí. ¿Has escuchado que las mujeres son más emocionales que los hombres? Sí, he escuchado. ¿Qué piensas frente a ello? ¿Estás de acuerdo, no estás de acuerdo y por qué? Yo sí estoy de acuerdo con eso, porque pues sé que a nivel fisiológico las mujeres secretan más hormonas que los hombres, lo cual hace que también sean mucho más sensibles. Y pues sí, aparte de todo, siento que en una sociedad como la que estamos, las mujeres han sido pues presionadas más socialmente, lo cual hace también que sean mucho más sensibles. ¿Consideras que las mujeres son más emocionales que los hombres? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Pues yo pienso que eso va como en cuestión de cada persona, o sea, no tiene nada que ver el género, sino que la persona, o sea, cada persona puede ser más emocional que otra y no tiene nada que ver si es hombre o mujer o pues el género que sea la persona. Digamos que depende de los sentimientos de cada uno y no pues dependiendo del sexo o del género de la persona. ¿Consideras que las mujeres son más emocionales que los hombres y por qué? En mi opinión, no se trata de quién es más emocional, sino de cómo se manejan y se expresan esas emociones. Me refiero a que siento que gracias a la cultura se les ha enseñado a las chicas a expresarlo de unas maneras que se notan muchísimo más en la sociedad y a los hombres a reprimirlo. Entonces puede que seamos igual de emocionales ambos géneros, pero es más el cómo se expresa y en general las mujeres tienen más desarrollado ese sentido como de expresión hacia eso mismo y se les reprime muchísimo menos a la hora de hacerlo.